Bueno, para explicar las complicaciones que se pueden generar en el detalle cerebral, encontramos como primera clasificación de ella los mesencefálicos, en donde encontramos el signo de Weber o el signo de peduncular anterior. En este se va a presentar un daño a nivel del pedúnculo cerebral, comprometiendo así el fascículo del nervio oculomotor y el haz piramidal, por lo que como consecuencia vamos a encontrar una hemiparestesia y una hemiplegia contralateral a la lesión. También vamos a tener que se va a presentar una parálisis facial. Esta va a ser de tipo ipsilateral y central. Y vamos a tener una parálisis del tercer par craneal, en donde vamos a tener manifestaciones como la ptosis palpebral, la miriasis y la esclerosis grave. Como segundo síndrome tendremos el síndrome de Benedict o el síndrome peduncular posterior, en donde vamos a ver alterado el fascículo del oculomotor, pero también vamos a ver alterado lo que es el núcleo rojo y la sustancia negra, en donde vamos a presentar acá que se va a presentar oftalmoplegia. Esta va a ser de carácter ipsilateral a la lesión del oculomotor. También vamos a ver que se presenta una hemiplegia grave. Vamos a tener hemitemblores y hemiataxia. Estos anteriores van a ser de carácter ipsilateral y vamos a tener unas hemicorea y hemianestesia de carácter contralateral. Como segundo vamos a tener el síndrome, como tercero, perdón, el síndrome de Claude-Bernard-Horner, en donde se va a ver afectado el fascículo del tracto del oculomotor y también vamos a ver alterado el pedúnculo cerebeloso superior. Como consecuencia de esto vamos a ver una parálisis total del tercer par craneal de manera ipsilateral. También se va a producir una asimetría y una adendocosinosia de carácter contralateral a la lesión. Como último tenemos el síndrome del núcleo rojo, que como su nombre lo indica se va a ver una alteración a nivel del núcleo rojo, produciendo manifestaciones como lo son la hemisinergia, la hemiasimetría, la hemiasicosinosia, y va a presentar alteraciones a nivel del tercer par craneal, pero estas alteraciones no se producen cuando solo la parte superior del núcleo rojo se ve alterada. Como siguiente tenemos las alteraciones protuberanciales, en donde como primera de ellas tenemos el síndrome de Raymond, en donde se va a presentar una alteración de la parte pontina ventromedial, la cual se va a caracterizar principalmente por parálisis del sexto par craneal, y también vamos a tener que se produce una hemiplegia contralateral. Como siguiente de estos síndromes tendremos el síndrome del Lockheed o el síndrome del enclaustramiento, en donde básicamente se va a ver comprometido lo que es la parte pontina ventral, y esta va a ser de carácter bilateral, llevando manifestaciones como lo son la cuadriplegia y la alteración del movimiento ocular de manera horizontal. Por lo que los pacientes como principal diagnóstico van a poder comunicarse únicamente mediante el movimiento ocular de manera vertical de los ojos y mediante el movimiento de los párpados, a pesar de que el paciente esté consciente. Como siguiente síndrome tendremos el síndrome del ángulo pontocerebeloso, en donde vamos a tener principalmente un neuroma acústico
Y las manifestaciones que se van a presentar es sordera por percepción unilateral, se van a presentar tinnitus de manera ipsilateral, también vamos a ver ausencia del reflejo corneano, también se van a producir complicaciones que van a alterar principalmente a los pares craneales séptimo, quinto, séptimo, el noveno, el décimo par craneal y el 12 par craneal. Esto como consecuencia a variaciones en las presiones intracraneales. Luego vamos a ver también vamos a tener alteraciones como lo son los papiledemas y las lipotomías. Y como último de estos síndromes tenemos el síndrome de Marie-Foix, en donde se ve comprometida la parte pontolateral y la parte del pedúnculo cerebeloso medio, es decir, en esta parte, entre la parte lateral de la protuberancia y el pedúnculo cerebeloso medio. Las manifestaciones que aquí se van a presentar es una ataxia de carácter cerebelosa ipsilateral. También vamos a ver que se va a producir una hemiparestesia de carácter contralateral. Y como último, vamos a tener una hipoestesia, principalmente de las sensaciones de lo que es la temperatura y el dolor de manera contralateral. Como último, tenemos lo que son las manifestaciones o las alteraciones vulvares, en donde tenemos el síndrome vulvar anterior. Este síndrome se va a generar por una alteración en lo que es el haz piramidal y el núcleo del 12 par craneal correspondiente al hipogloso. Por lo que vamos a ver que acá se va a producir una hemiplegia, la cual va a ser de carácter contralateral a la lesión. Vamos a tener también parálisis de la lengua. Esta parálisis va a ser ipsilateral y aparte de que va a ser ipsilateral va a generar una atrofia precoz. Y como último tenemos la hemianestesia de carácter contralateral a la lesión, en donde se va a perder la sensibilidad profunda. Tenemos como siguiente el síndrome de Tapia, el cual se genera por una alteración en lo que es el núcleo del 10º y del 12 par craneal, por lo que se va a producir una parálisis de la lengua, la cual va a ser de carácter ipsilateral y va a producir también una atrofia precoz, y la parálisis de las cuerdas bucales, pues por compromiso del nervio facial número 10. Luego tenemos el síndrome de Babinski-Anaghetti. Este también es considerado como el síndrome del infarto hemimedular. Va a verse principalmente afectado por la arteria vertebral, consiguiente de la arteria cerebelosa posterior inferior. Y aquí vamos a tener lo que es el síndrome medular medial y el síndrome medular lateral. Y como última manifestación de esta tenemos el síndrome pontomedular lateral, en donde lo que se ve es una alteración de la arteria aberrante, que lo que va a producir es alteración en el 7º y el 8º par craneal, generando manifestaciones como la parálisis facial de carácter ipsilateral, va a producir tinnitus ipsilateral, va a producir el síndrome medular lateral, y como último van a haber algunas alteraciones de la audición que no son muy naturales o muy prominentes de esta alteración.